Yo, en primer lugar, quería dar las gracias, a la ciudad de Lugo, al señor obispo, por poder participar en las 34 jornadas abiertas de teología que organiza el Seminario Diocesano, el Instituto Teológico Lucense y la Universidad de San Dámaso. Al rector del seminario, David Varela, y por supuesto al señor obispo, monseñor Alfonso Carrasco Ruco, recientemente nombrado, la semana pasada, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de nuestra Conferencia Episcopal. Nombramiento del que creo que debemos estar orgullosos y esperanzados, no solamente los lucenses, sino todos los católicos, pues esa trinchera, la de la educación, se va a convertir en uno de los caballos de batalla de los católicos en esta nueva etapa política. Pero no adelantemos acontecimientos y vayamos con el objeto de la ponencia, pues habrá tiempo de dialogar al final de mi intervención. Decía un buen amigo que si quería que me escuchasen, debía hablar alto. Si quería que me comprendiesen, debía hablar claro. Pero que si quería que me quisiesen, debía ser breve. Por ese motivo voy a intentar, en la medida de lo posible, hacer corta esta intervención, pues mi intención no es otra que volver a visitar esta maravillosa ciudad y a sus gentes. Una ciudad en la que estuve por primera vez, se lo decía a David, hace más de un cuarto de siglo, y a la que intento volver siempre que puedo. Bien, cuando nos referimos al derecho de libertad religiosa, estamos haciendo referencia a un derecho que es inherente a la naturaleza humana, un derecho al que hay que darle el calificativo de fundamental, que ha sido siempre reconocido junto con el de libertad de pensamiento y de conciencia, y que ha sido considerado por autores como Yémolo como la primera de las libertades. Ahora bien, esta libertad no tendría nunca un efecto práctico si no fuese reconocida por los ordenamientos jurídicos. Por este motivo, es necesario que los Estados reconozcan o regulen este derecho para que así los individuos, los ciudadanos, podamos ejercitarlo. Los primeros reconocimientos formales del derecho de libertad religiosa en el mundo occidental se recogieron en las declaraciones de derechos americana y francesa, y hoy han sido acogidos prácticamente por todos los estados modernos, que además reconocen no solamente su existencia, sino que tienen como misión garantizarlo y protegerlo mediante una adecuada regulación jurídica. Por este motivo, la Unión Europea trabaja en la búsqueda de un ordenamiento jurídico que armonice las de los distintos países miembros, con todo lo que supone en cuanto al ejercicio de este derecho por parte del individuo y de los grupos y la presencia de la religión en el espacio público, sobre todo en una Europa que en los últimos decenios ha cambiado su configuración política y humana, convirtiéndose no solamente en una sociedad multicultural, sino también multirreligiosa, pero que no debe olvidar sus raíces. En esa construcción de un marco jurídico común han de tener un papel relevante las iglesias cristianas, el judaísmo e incluso el islam, aunque el cristianismo debe jugar un papel fundamental, pues si algo identifica al cristianismo es su respeto hacia todas las religiones. Como señala el Papa Francisco, es necesario estimular a Europa a redescubrir su propio patrimonio cultural y religioso, cristiano, de tal manera que, adquiriendo nueva conciencia de los valores sobre los que está edificada, pueda mantener viva al mismo tiempo su propia tradición y seguir siendo un lugar de acogida, heraldo de paz y desarrollo. En ese contexto, España es uno de los países que han intentado otorgar al individuo y a las confesiones religiosas un régimen jurídico dentro del cual pudiesen desarrollar y ejercer el derecho de libertad religiosa del que son titulares, y que fuese acorde con los principios de libertad, igualdad y no discriminación, y neutralidad o aconfesionalidad, creando de esta manera un sistema de derecho eclesiástico en el que todos los individuos vean reconocido su derecho de libertad religiosa, independientemente de la creencia que profesen, y en el que los grupos religiosos gocen de un estatus similar dentro del ordenamiento interno. Es evidente que en España veníamos de una situación que cuando menos era diferente a la vivida en el resto de países de nuestro entorno, pues durante el régimen del general Franco, España fue un país confesionalmente católico. En este sentido,
las leyes del movimiento y los principios fundamentales reconocían la profesión de fe del Estado, que tuvo quizás su momento álgido con la firma del Concordato de 1953. Ahora bien, esa confesionalidad estatal, ese sometimiento del Estado a la doctrina de la Iglesia Católica provocó alguna situación cuando menos paradójica y que trae causa de la celebración del Concilio Vaticano II. La promulgación de la Declaración Dignitatis Humanae tuvo como consecuencia que nuestro país reconociese el derecho de libertad religiosa como un derecho fundamental del gran titular de los individuos y las confesiones y, por ende, tuvo como consecuencia la promulgación en 1967 de una ley de libertad religiosa que supuso la creación de un registro de entidades religiosas. Es verdad que fueron pocas las confesiones que se animaron a inscribirse en el mismo, pero fue un primer paso hacia una situación que, como les explicaré seguidamente, hoy en día es vista con absoluta normalidad. Me refiero a la obtención del reconocimiento de personalidad jurídica civil a estos grupos religiosos, lo que les permitía operar en el tráfico jurídico y ser receptores de aquella legislación especial que fuese aplicable a dichas confesiones. Con la llegada de la democracia y la promulgación de la Constitución en 1978, se produjo un cambio en la forma de entender el fenómeno religioso por parte del Estado, que trajo como consecuencia y como novedad el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales, entre los que se encontraba el de libertad religiosa, recogido en el artículo 16. Un derecho fundamental, público y subjetivo, como se encargó el Tribunal Constitucional de señalar en una de las primeras sentencias que dictó en 1982, de titularidad individual, pero también colectiva, y que además es un derecho matriz que se desdobla en otros y que, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es el fundamento de toda sociedad democrática. No se puede entender una sociedad democrática que no reconozca un derecho de libertad religiosa. Y es que la libertad religiosa no consiste únicamente en poder rezar o practicar actos de culto, sino que tiene que ver también con el derecho a celebrar matrimonios, con el derecho a celebrar ritos funerarios conformes a las creencias, celebrar festividades, la enseñanza religiosa en la escuela, la asistencia religiosa en hospitales, en cárceles, en las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Además de la Constitución, se derivaban 4 principios que van a ser las guías de la relación entre el Estado y las Iglesias. El primero, el principio de libertad religiosa. El segundo, el de neutralidad y no confesionalidad. El tercero será el de igualdad y no discriminación. Y por último, el de cooperación, el principio de cooperación, que es el que a mi juicio da sentido a nuestro sistema de relaciones entre el Estado y las Iglesias. El Estado entiende la cooperación como la predisposición a facilitar y promover las condiciones que hacen posible el acto de fe al ciudadano y los dispersos aspectos o manifestaciones que derivan del mismo. Y esa predisposición se expresa en el propósito de llegar por parte del Estado a un entendimiento con los sujetos colectivos de la libertad religiosa, para así poder regular todas aquellas expresiones del fenómeno religioso que tienen trascendencia jurídica en el derecho estatal. No podemos olvidar que el individuo es ciudadano, pero que también es creyente, por lo que en ocasiones es necesario que el legislador tenga en cuenta cuáles son las necesidades del individuo como creyente para poder desenvolverse como ciudadano dentro de la sociedad de la que forma parte. En consecuencia, el Estado tiene el deber de asumir y promocionar la libertad religiosa y reconocer a los grupos religiosos como el ámbito a través del cual el individuo puede desarrollar su libertad religiosa. Y así se ha ido haciendo desde la promulgación de la Constitución. El Estado valora de forma positiva el hecho religioso y establece un sistema, y abro comillas, de laicidad positiva, y cierro comillas, porque así lo reconoce nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia 46/2001, sin que ello, el sistema o el modelo de laicidad positiva, quiebre los principios constitucionales de neutralidad, igualdad y no discriminación. Un modelo, el de laicidad positiva,
al que entiendo que debemos transitar no solamente en España, sino en todos los países europeos, si queremos sociedades inclusivas en las que el ciudadano, que como he dicho antes, al mismo tiempo es creyente, se considere parte de la misma. Un modelo, el de laicidad positiva, que hay que contraponer al de laicismo y anticlericalismo, y que desgraciadamente, defendido desde algunos partidos políticos y sectores sociales en nuestro país, parece que está calando en una parte de nuestra sociedad. Ya nos había alertado el Papa Francisco del peligro de este movimiento laicista en su discurso a los participantes en la conferencia Repensando Europa, al señalar que, y abro comillas, desafortunadamente, cierto prejuicio laicista, todavía en auge, no es capaz de percibir el valor positivo que tiene para la sociedad el papel público y objetivo de la religión, prefiriendo relegarla a una esfera meramente privada y sentimental. Se instaura así también el predominio de un cierto pensamiento único, muy extendido en la comunidad internacional, que ve en las afirmaciones de una identidad religiosa un peligro para la propia hegemonía, acabando así por favorecer una falsa contraposición entre el derecho a la libertad religiosa y otros derechos fundamentales. Y es que, como señala el Papa Francisco, un laicismo que en aras de una pretendida neutralidad excluya cualquier manifestación religiosa en la vida pública degradaría a los creyentes a ciudadanos de segunda categoría. La realidad es que, acabada la transición, la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales de nuestro país aceptó el nuevo marco constitucional y la propia Iglesia Católica apoyó la construcción de este nuevo sistema. Dicho apoyo, en el que jugó un papel fundamental la Conferencia Episcopal, no fue un simple producto de la situación política del momento, sino que traía a causa de la renovación de la doctrina de la Iglesia como consecuencia del Concilio Vaticano II. La valoración positiva del hecho religioso, que se realizó a través del principio de cooperación, y la mención expresa de la Iglesia en el texto constitucional, mostraba, ya a finales de los años 70, un nuevo sistema de relaciones en el que la bilateralidad normativa, a través de fuentes mixtas, a través de acuerdos y el diálogo institucional, iba a presidir la nueva etapa democrática. Y en todo ello tuvo que ver la posición y el trabajo que desde la Conferencia Episcopal se realizó ad intra, hacia el interior de la propia Iglesia, pero también ad extra, hacia afuera, hacia la sociedad. El sistema pretendía conseguir tres objetivos. Por un lado, el reconocimiento de un elevado grado de libertad. Por otro lado, el consenso de la población y de las fuerzas políticas. Y además, en tercer lugar, garantizar la estabilidad. Se trataba de construir un sistema en el que, huyendo de orientaciones religiosas o de orientaciones laicistas, se estableciese un modelo en el que la libertad fuese la clave de la búsqueda. Es evidente que todo grupo religioso, y lo sabemos, tiene entre sus características la del asociacionismo. Las religiones se desarrollan en torno a la idea de comunidad y prácticamente todas tienen entre sus actividades el proselitismo. Al mismo tiempo, el creyente es un individuo que ingresa en una comunidad religiosa y que vive dentro de ella conforme a los postulados de la misma. De hecho, casi todos los actos que realiza en ejercicio de su derecho de libertad religiosa son dentro de una comunidad de individuos, de manera que pensar en alguien que ejerce su derecho de libertad religiosa fuera o al margen de su comunidad no parece algo muy común. En este sentido, si el individuo ve garantizado el ejercicio de su derecho de libertad religiosa por parte del Estado, el Estado al mismo tiempo está garantizando el de la comunidad religiosa. Si el Estado permite al creyente realizar actos de culto, no puede negar a la confesión el derecho a organizar esos actos de culto, ya que sería contradictorio. Por tanto, si el ordenamiento garantiza el ejercicio del derecho al individuo en su contenido esencial, también el ordenamiento habrá de hacer lo propio con todas las confesiones religiosas. Por este motivo, en 1980 se dictó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Es una ley muy corta, de solamente 8 artículos, y en su artículo 2, en su artículo segundo, enuncia y regula las distintas manifestaciones del derecho de libertad religiosa. Miren, es una ley que se aprobó en 1980 y que hasta la ley de violencia de género, hace pocos años,
fue la ley que mayor consenso parlamentario obtuvo en toda la historia de nuestra democracia. Solamente 4 abstenciones. Y estamos hablando de un Parlamento, 1980, en el que había una diversidad de grupos políticos muy importante. Todos ellos, desde los partidos conservadores hasta los partidos de izquierda, creían necesaria una ley que desarrollase ese derecho fundamental, el derecho de libertad religiosa. Esa ley este año cumple 40 años. Como digo, es una ley de 8 artículos. Quizás, sea una ley que precisamente por ser tan corta y tan flexible ha sobrevivido al paso del tiempo con la lozanía que tiene actualmente. Y aunque es verdad que es una ley que ha recibido críticas, que la acusan de ser una simple declaración programática que no otorga derechos que ya no estén reconocidos por la Constitución, yo creo que no podemos estar de acuerdo con ella. Es verdad, como digo, que algunos grupos políticos, Esquerra Republicana, Podemos, el propio Partido Socialista, durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, han abogado por la derogación o modificación de la misma. Pretenden sustituirla por una ley de libertad religiosa y de conciencia, lo que a mi juicio es un error. Yo creo que el constituyente reconoció en el texto constitucional, en el artículo 16.1, el derecho a la libertad religiosa, que ampara a ateos, agnósticos e indiferentes. Pero también el constituyente, en ese artículo 16, decidió que únicamente fuera desarrollado legislativamente el ejercicio público del derecho fundamental en su opción fideísta, en la opción del creyente. Es el hecho religioso, en esa manifestación fideísta, el que necesita de su ejercicio en comunidad. El ateo no necesita reunirse para convencerse de que no existe Dios. No hay actos de culto ateos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es la manifestación fideísta la que necesita de su ejercicio en comunidad y por ese motivo necesita ser garantizado este derecho en el espacio público. Querer garantizar cualquier tipo de opción ideológica, sin entender por opción ideológica las políticas, que ya están garantizadas en el artículo 20 de la Constitución, significaría que lo religioso, en abstracto, entraría en desvalor. El valor y la vigencia de esta ley, como he dicho, estriba en el diseño de una serie de herramientas para que el Estado haga efectiva la cooperación con las confesiones religiosas. Estas herramientas son, por un lado, la creación de un registro de entidades religiosas, en segundo lugar, de una comisión asesora de libertad religiosa y, por último, la posibilidad de que las confesiones pudiesen concluir acuerdos de cooperación con el Estado. Déjenme referirme brevemente a ellas. En primer lugar, el registro de entidades religiosas. Mediante la inscripción en el mismo, los grupos y las comunidades religiosas obtienen personalidad jurídica civil, gozando de un estatus que les reconoce una serie de derechos, como por ejemplo el derecho de autonomía frente a los poderes públicos, y les otorga también un conjunto de beneficios. De esta forma, el registro, aquello que está registrado, se convierte en un medio para facilitar que las confesiones y sus entidades menores puedan ejercer su derecho de libertad religiosa. El registro, que se creó en 1981, actualmente contiene aproximadamente 18.000 entidades inscritas. De las 18.000, unas 14.000 aproximadamente son entidades católicas. Tienen ustedes que pensar que, salvo las diócesis y las parroquias, han de inscribirse órdenes, congregaciones, casas, hermandades, cofradías, asociaciones privadas públicas de fieles, es decir, una realidad presente en la Iglesia Católica muy diversa, 14.000 entidades, y unas 4.000 entidades que son de entidades no católicas, de las cuales aproximadamente unas 2.000 son comunidades musulmanas. Actualmente este registro tiene su sede, desde hace escasamente 15 días, en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Antiguamente estaba ubicado
en el Ministerio de Justicia, que entiendo yo que es el lugar donde debería haber seguido. La segunda herramienta es la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Este fue un invento español que luego nos copiaron algunos países de nuestro entorno. Prevista esta comisión en el artículo 8 de la Ley Orgánica, es un órgano administrativo de carácter consultivo y que está compuesto de forma paritaria por un lado, representantes de la Administración, es decir, directores generales de todos aquellos ministerios que tengan algo que ver con la regulación del fenómeno religioso, Ministerio de Hacienda, porque es el que tiene el dinero, Ministerio de Defensa, Educación, Seguridad Social, Trabajo, en fin, todos aquellos ministerios que de alguna manera tienen que regular el hecho religioso. En segundo lugar, estarían representadas las confesiones o comunidades religiosas, en las que en todo caso estarán aquellas confesiones que en nuestro país tienen notorio arraigo. En nuestro país hay actualmente 8 confesiones religiosas que tienen reconocido notorio arraigo. En primer lugar, la Iglesia Católica, a la cual se le reconoce como tal en el propio texto constitucional. En segundo lugar, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Y al mismo tiempo están también reconocidos la Iglesia Ortodoxa, los budistas, los mormones y los testigos de Jehová. Esas 8 confesiones religiosas, como digo, están reconocidas con notorio arraigo en nuestro país. Pues bien, esta comisión lo que tratará es, en cierta medida, de asesorar al Ministerio de Justicia en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la gestión del hecho religioso. También, desde hace 2 semanas, depende del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. La presencia de las confesiones religiosas en este órgano consultivo, que como digo en España se hizo muy tempranamente, en el año 80, a partir del año 80, con la promulgación de la Ley Orgánica, refuerza una idea que curiosamente se ha ido expresando en Naciones Unidas desde hace algún tiempo en diferentes documentos, cuando se dice que la presencia de las confesiones en este tipo de órganos provoca una mayor integración de estos colectivos y una mayor cohesión social. Y es que el diálogo entre confesiones, pero también el diálogo de las confesiones con la Administración, puede servir en ocasiones para resolver las controversias y mantener la estabilidad de nuestra sociedad. Pero no solamente para gestionar y dar respuestas a las demandas de los fieles, sino también para crear un espacio de seguridad y de convivencia dentro de la sociedad multirreligiosa en que nos hemos convertido y que desgraciadamente sufre la lacra del terrorismo, el fenómeno de la radicalización y las fobias contra las religiones. Porque claro, hablamos mucho de antisemitismo y de islamofobia, pero no somos conscientes de que verdaderamente lo que ha crecido en Europa es la cristianofobia, el odio al cristiano, a lo que representa la religión cristiana. Por último, la tercera de las herramientas era la posibilidad de concluir acuerdos de cooperación con el Estado. El Estado, atendiendo al mandato constitucional previsto en el artículo 16.3 de la Constitución y cumpliendo con el principio de igualdad y no discriminación, tomó como ejemplo el modelo de relaciones seguido con la Iglesia Católica y estableció acuerdos con una serie de confesiones. En el caso de los acuerdos de 1979 entre el Estado y la Iglesia Católica, y aquí hago un paréntesis porque así lo tengo puesto en el texto, no del concordato. El concordato fue derogado hace mucho tiempo. Cuando algunos partidos políticos hablan de derogar el concordato, no mire usted, el concordato ya se derogó. Lo que tenemos en vigor en nuestro país son 4 acuerdos firmados en 1979. Pues bien, esos acuerdos han jugado un papel de enorme importancia en el desarrollo y ejecución la Conferencia Episcopal. Y es que el texto de los acuerdos necesitaba de un desarrollo legislatio y de una interpretación del mismo. Y en este sentido, y desde 1981, han ido funcionando diversas comisiones mixtas, Estado e Iglesia, de diferente composición y función, de gran importancia
las de patrimonio y la de educación, señor obispo, aunque siempre con el fin de propiciar la armonización de criterios de interpretación de los acuerdos de 1979 y de solucionar aquellos temas que fuesen surgiendo. Pero, miren, en contra de lo que pudiera parecer, lo cierto es que estas comisiones dejan de reunirse a finales de los 90, principios del año 2001-2002, y no vuelven a reunirse hasta el gobierno de Mariano Rajoy, 2015, en que, presidida por el entonces ministro de Justicia, el ministro Rafael Catalá, se vuelve a reunir la Comisión Mixta Estado-Iglesia para interpretar determinadas cuestiones que no habían quedado resueltas sobre los acuerdos de 1979. Los acuerdos de 1979, aunque ustedes no se lo crean, yo se lo voy a decir, son enormemente importantes, no solamente por lo que supusieron para las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, sino porque también la existencia de los mismos determinó la extensión de este modelo pacticio a otras confesiones religiosas. De tal manera que en 1992 se firmaron acuerdos entre el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías y la Comisión Islámica de España. Estos acuerdos han creado un marco específico de derechos para las confesiones en el que el punto de referencia eran los derechos de los que ya disfrutaba la Iglesia Católica. Por tanto, cuando a veces los políticos dicen hay que derogar los acuerdos con la Iglesia Católica, claro, yo digo siempre lo mismo ya, pero es que si derogamos los acuerdos con la Iglesia Católica hay que derogar los acuerdos con los protestantes, hay que derogar los acuerdos con los musulmanes y hay que derogar los acuerdos con los judíos. Es que parece que solamente tiene acuerdos de cooperación la Iglesia Católica, y no es así. Lo tienen aquellas confesiones que, conforme a nuestra legislación, están inscritas en el registro y tenían notorio arraigo. Esta necesidad de desarrollar legislativamente algunas materias, si la unimos a la especificidad de nuestro sistema de organización política, ha hecho que el sistema de acuerdos opere a varios niveles. Y así, de esta manera, también existen comunidades autónomas que han firmado acuerdos de cooperación con las confesiones en las materias en las que son competentes. Pero es que también lo han hecho los ayuntamientos e incluso instituciones de derecho público, como por ejemplo las universidades. De tal manera que nuestro sistema de derecho eclesiástico establece un modelo de gestión del hecho religioso en el que ha habido, por lo menos hasta ahora, un diálogo entre las comunidades religiosas y la administración. Es evidente que todavía queda mucho por hacer, pero también es cierto que en muy poco tiempo la sociedad española se ha dotado de un marco jurídico en el que el individuo y los grupos pueden ejercer su derecho de libertad religiosa en libertad. Y curiosamente, estamos siendo testigos de un cierto retroceso en el ejercicio de estas libertades, como consecuencia, como he dicho antes, de la posición que algunos partidos políticos han tomado frente al hecho religioso. Una mal entendida laicidad que se convierte en laicismo y olvida la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, y un anticlericalismo muy próximo a lo que nuestro artículo 510 del Código Penal tipifica como delito de odio, han venido a ocupar protagonismo e intentan convertirse en la guía de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en nuestro país. Y sinceramente creo que ello debe preocuparnos. Y me referiré muy brevísimamente a algún ejemplo, porque yo creo que lo interesante será el diálogo. Miren, el primer ejemplo es la degradación de la Subdirección General, antiguamente llamada de Confesiones con las Religiones, de Relaciones con las Confesiones, y que actualmente desde hace 15 días se llama Subdirección General de Libertad Religiosa. Históricamente, desde la democracia, había sido una dirección general adscrita al Ministerio de Justicia. Y en el último gobierno de Rodríguez Zapatero, en el año 2010, pasó a ser degradada a Subdirección General. Y hoy en día ha pasado de depender del Ministerio de Justicia, que yo creo que es el ministerio competente para gestionar y desarrollar los derechos fundamentales, ha pasado a depender
del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. En un malentendido, en el sentido de que yo creo que la señora vicepresidenta ha querido ella pilotar, por decirlo de alguna manera, las relaciones con la Iglesia Católica. Entonces ha dicho, todo lo que es una iglesia para mí, ya, pero es que todo lo que es una iglesia es Iglesia Católica, musulmanes, protestantes, judíos, budistas, hindús, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que se ha llevado con ella las competencias en materia de libertad religiosa. Bueno, hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Ministerio de la Presidencia, un ministerio de carácter transversal. Sí, claro, pero no lo ha subido de nivel, sino que sigue siendo una subdirección que en este caso ni siquiera depende de una Secretaría de Estado, sino que depende de la subsecretaría. Por lo tanto, no parece que en este sentido las confesiones minoritarias hayan, por decirlo de alguna manera, subido de nivel en sus relaciones con la Administración. Y no nos olvidemos que la Iglesia Católica se tiene que relacionarse, ya lo haré, a través de la Secretaría de Estado, el cardenal Parolin, con la vicepresidenta, como por cierto venía haciendo históricamente, es decir, esto no es algo nuevo. En segundo lugar, se está imponiendo una ideología de género que solo permite una visión. El proyecto legislativo que ya en 2017 presentó el partido político Podemos fue muy claro. No solo basta ya con respetar y no discriminar a las minorías, sino que además hemos de ver como normal lo excepcional y además enseñarlo en la escuela. Por este motivo ha aparecido el, a mi juicio, mal llamado PIN parental, que no es sino el derecho de los padres a la objeción de conciencia en el ejercicio del derecho fundamental recogido en el 27.3 de la Constitución. Es verdad que en Murcia se llamó PIN parental, pero yo cuando lo explico a mis alumnos digo simplemente que es el derecho a la objeción de conciencia que tienen los padres a poder educar a sus hijos conforme a sus creencias. Y esto, suene bien o suene mal, está recogido, quiera leerse o no leerse, en el texto constitucional, en el artículo 27.3. Otro de los problemas que nos acecha es el ataque a la escuela y a la educación concertada. La supresión de la asignatura de religión en los colegios, que no es sino consecuencia de lo acordado en los acuerdos del 79 y además previsto en el artículo 27.3 de la Constitución y reconocido también, no solamente a la Iglesia Católica, sino a musulmanes, judíos y protestantes. Vuelvo a repetir lo mismo. Si queremos cargarnos o eliminar la clase de religión, piensen ustedes que no solamente se va a ver afectada a la Iglesia Católica, sino también otras confesiones religiosas. O luego los titulares que últimamente estamos viendo en relación con las exenciones fiscales y las inmatriculaciones, que en realidad no son nada más que eso, titulares que vienen a generar la duda acerca de si existen privilegios para determinadas confesiones, cuando en realidad no son sino beneficios que se reconocen no solamente, en este caso, de la Iglesia Católica, sino también a ONGs y entidades benéficas. Por contra, el Estado, y voy terminando, desde la democracia, y como he dicho hasta hace muy poco tiempo, ha querido dar protagonismo a los grupos religiosos como interlocutores de la sociedad civil. No solo para gestionar, como he dicho antes, y dar respuestas a las demandas de los fieles, sino también para crear un espacio de seguridad y de convivencia dentro de la sociedad multirreligiosa en que nos hemos convertido. De esta forma, el reconocimiento de personalidad jurídica permitió a las confesiones su participación en los procesos políticos y sociales, de tal manera que su contribución pueda ser útil para, entre otras cosas, combatir la marginación y la exclusión de dichos grupos o prevenir los ataques contra los mismos mediante la adopción de medidas legislativas. De tal manera que este tipo de participación de las confesiones se convierte en una condición primordial para asegurar una identidad colectiva, de pertenencia a una comunidad, de cohesión social y, en definitiva, de seguridad. Los poderes públicos, ejerciendo su función promocional, deben permitir que el ejercicio del derecho de libertad religiosa sea real y efectivo dentro de los límites del orden público. De esta manera, la pertenencia religiosa del individuo pasa al segundo plano y el término ciudadanía
adquiere el verdadero protagonismo. Es ese término, el de ciudadanía, la pertenencia a una comunidad política, el que reconoce al individuo los derechos fundamentales y le permite ejercerlos en libertad. Se trata de intentar construir un modelo de gobernanza en la gestión del hecho religioso en el que verdaderamente los interlocutores sociales puedan tomar parte de las decisiones que les afectan y donde el hecho religioso tenga una presencia real en el espacio público. Y en este punto, la Iglesia Católica debe ser una abanderada que, desprovista de complejos, enarbole la bandera del ejercicio de la libertad religiosa en el espacio público. Este es el verdadero reto frente a las corrientes laicistas que tratan de imponerse en nuestra sociedad. Solo así podremos crear sociedades inclusivas en las que la democracia no se vea amenazada, valores como el de solidaridad y fraternidad se consoliden y los derechos humanos, la libertad religiosa, se convierta en una realidad innegociable. Muchas gracias. Muchas gracias.